Bienvenido al canal de la Academia Psicosomática, la psicología de la sanación cuerpo-mente. ¿Cómo me sané de una espondilitis anquilosante? El presente testimonio es válido para cualquier enfermedad de característica autoinmune, como la artritis reumatoide, fibromialgia, entre otros. No obstante, todo plan de acción debe ajustarse a la realidad de la persona. El presente testimonio no pretende sustituir el tratamiento médico que la persona esté realizando, sino contribuir con una visión terapéutica basada en la relación cuerpo-mente. Si has llegado aquí, es muy probable que estés padeciendo alguna enfermedad inflamatoria o autoinmune, como la espondilitis anquilosante o artritis reumatoide. Quiero invitarte a un viaje al interior para que mediante estas letras puedas saber que, sí, es posible sanarnos. Te lo digo como ex paciente, quien vivió el dolor en primera persona. Cada ser humano tiene una vocación. Me he dedicado como psicoterapeuta durante décadas. La gratificación que el terapeuta tiene en su ejercicio es haber sembrado una semilla en cada paciente hacia su sanación psicoemocional. No obstante, la vida me llevó a ser paciente de mí mismo. Ahora me tocaba a mí ser paciente de una enfermedad difícil de tratar. Postrado en cama me dije, en casa de herrero, cuchillo de palo. Si has ayudado a tantas personas, ¿por qué no puedes ayudarte a ti mismo? Entonces comencé a emprender el rumbo hacia una sanación que hasta el día de hoy pongo en acción con todo mi corazón. Y ante los resultados favorables actuales, decidí formar un equipo de psicoterapeutas interdisciplinarios con especialidad en psiconeuroinmunología holística y programación neurolingüística. Así es como nació la Academia Psicosomática. Pero vamos al génesis del asunto. Aquí dejo mi historia, el cual espero sea de utilidad para cualquier persona que esté en situaciones similares a la que estuve en su momento. Tuve una juventud estable como cualquier persona. No obstante, a los 20 años de edad aproximadamente, comencé a tener algunos dolores erráticos en la zona lumbar. El traumatólogo vio que las imágenes de radiografía estaban bien. No había nada visualmente fuera de lo común, pero los pinchazos eran cada vez más fuertes. Ante esta situación, por supuesto, la solución fue la medicación con analgésicos y antiinflamatorios. Al pasar los años, los síntomas se hicieron más agudos, llegando a diagnosticar una artrosis y posteriormente una osteoporosis. Ante la evidencia, la solución desde este punto era la operación con la sustitución de prótesis. No obstante, me negué a ello, empezando a ver otras opciones que no me dieron resultado en el tiempo. A contar de los 30 años, la salud empeoró, teniendo que utilizar muletas para desplazarme. La digestión se me descompuso y me di cuenta que algo más allá estaba mal, pero no podía aún resolver el acertijo. Había tomado una gran cantidad de suplementos y cambiado mi alimentación, pero estaba muy mal orientado. Los médicos no sabían nada más que medicar, medicar y medicar, por lo que el grado de frustración fue creciendo con el tiempo hasta la desesperación. Llegué a tirar la toalla, a rendirme por completo. Me doy por vencido, que venga lo que tenga que venir, me dije. Finalmente me quedé postrado en cama sin poder mover ninguna articulación. Era una mesa rígida. Solo podía mover las manos y los ojos. El resto era como una parálisis corpórea, como una estatua. Mi voluntad no alcanzaba para moverme ante el grado de inflamación y rigidez el cual tenía. Pero pensé por dentro, el cuerpo humano no es caprichoso.
No se enferma porque sí, se enferma porque lo enfermé de una u otra manera. Entonces, debo descubrir cómo lo enfermé y cómo voy a revertir todo este proceso. No fue sino hasta cumplir los 40 que después de deambular entre médico y médico ya postrado, el examen de laboratorio del antígeno HLA-B27 había dado positivo. La sentencia era radical. Tienes espondilitis anquilosante, una enfermedad artrítica de característica autoinmune, la cual es incurable, dijo el médico. Pero pensé por dentro, si es incurable, debo encontrar la forma de revertir su progresión. Si la medicina convencional no podía darme la solución, entonces no valía la pena insistir en un tratamiento alópata que solo apagaba el síntoma con sus medicamentos, pero no paraba la progresión de la enfermedad. Entonces entendí que la medicina convencional era incompetente ante estas enfermedades, pues se limitaba solamente a la medicación y a la supresión del síntoma, además de la supresión del sistema inmunológico. El médico me dijo que los inmunosupresores eran la solución, porque el sistema inmune se había vuelto loco y se estaba atacando a sí mismo. Pero al preguntar su causa, el médico sonrió con un «no existe la causa». Descubrí con el tiempo que la palabra incurable significa curable por dentro. Entonces entendí que la medicina convencional estaba muy alejada de los principios de las leyes del padre de la medicina, Hipócrates de Cos. El riesgo de utilizar un inmunosupresor es bastante grande a largo plazo, pues te deja vulnerable a muchas otras patologías. El sistema inmune no te está atacando. Este punto lo abordaré un poco más adelante para entender qué es lo que está pasando con tu enfermedad. Mi primer plan de acción fue cambiar la alimentación por una característica antiinflamatoria, la cual detallo más adelante. Esto me ayudó mucho. No obstante, no me podía recuperar más allá del 50%, pero ya ese 50% era bastante en comparación a la postración de la cual había sufrido. Llevaba más de 2 años con un plan de desintoxicación y reintroducción alimentaria, pero faltaba el aspecto que consideré el más importante de todos y el que la medicina no aborda: la sanación de los patrones subconscientes, trastornos de estrés postraumáticos de la infancia e intrauterinos, que disparaban hormonas y neurotransmisores que me estaban enfermando y cambiando mi biología. En este presente sitio, quiero enseñarte mi plan de acción que llevó a recuperarme de la espondilitis y a llevar una vida normal como cualquier ser humano. Sin duda, la enfermedad fue un gran maestro que me ayudó a entender que el cuerpo humano no es la sumatoria de sus partes, sino un sistema complejo donde la mente y el cuerpo funcionan como una sola unidad. Este plan de acción no es rígido, pues debemos adaptarlo para cada persona en su mundo íntimo. Es tan aplicable para cualquier enfermedad reumatológica o autoinmune, pues el principio es el mismo: el trastorno de estrés postraumático que está escondido y es la causa real de tu padecimiento. Bienvenido a este gran viaje de sanación que te llevará a vivir sano, feliz y sin dolor. El genotipo es la información genética que poseemos, mientras que el fenotipo es la expresión clínica de ese gen y ahí sí podemos actuar. La epigenética, en cambio, hace referencia a todos los procesos que modifican la expresión de los genes, sin alterar su secuencia. Entendiendo este apartado, nos damos cuenta que una enfermedad heredada por los genes no es el problema. Los genes se modifican en función del medio ambiente. Desde el punto de vista de la psicología, nuestros genes se expresan en función a lo que percibimos del medio ambiente, a través de los sentidos. Por lo tanto, si estamos sometidos a una situación de estrés determinado, tal o cual gen se va a expresar. Cuando los factores genéticos
son heredados por el clan familiar, significa que lo que estamos heredando es un patrón psicológico subconsciente. Entonces, como enfermo de espondilitis o de cualquier otra enfermedad, tienes que averiguar cuál es el patrón subconsciente que estás heredando de tu árbol materno o paterno. Para ello es importante el acompañamiento psicoterapéutico con un profesional que tenga las competencias psicoterapéuticas para detectar el patrón familiar. Además, la expresión genética no intercede más allá de un 15% en la enfermedad. Pero como estamos tratando a seres humanos de forma holística o integrativamente, es que vamos a abordar cada milímetro porcentual para reparar todo lo que esté sujeto a la expresión de la enfermedad. No con esto significa que la visión de la medicina convencional esté errada, sino por el contrario, como medicina materialista, trabaja solo desde el mundo del observable. En cambio, la psicosomática lo abordará desde el mundo psicológico. La unión de estas dos visiones sin duda enriquece el conocimiento y la dirección terapéutica. Por lo tanto, si eres HLA-B27 activo o no, verás que hay espondilíticos sin esta expresión activa, por lo que no es el punto gatillante. Sin embargo, nos indica que hay en el árbol transgeneracional patrones que se están heredando. En el caso de los HLA-B27 inactivos, no hay patrones heredados, pero hay un trastorno de estrés postraumático que está activando la enfermedad. Otro dato curioso fue que tiempo después de haber detectado el antígeno, me sometí por voluntad propia a un minucioso examen de ADN para ver los aspectos ancestrales de la salud. Descubrí que mi ADN paterno y materno son originarios de los Países Bajos de Europa. Clara evidencia científica que demuestra que el antígeno HLA-B27 es presente en personas de países nórdicos. Pero, ¿qué tiene que ver eso? Algo muy revelador. En los países nórdicos existe muy baja exposición a los rayos UVB del sol, aunque sea en pleno verano, por lo que la adquisición y síntesis de la vitamina D es muy baja. Si bien es cierto, los nórdicos europeos adquieren esta hormona mediante la alimentación grasa, no es lo suficiente para los requerimientos diarios. Más adelante hablo en detalle del rol fundamental de esta hormona como inmunomodulador natural, lo que vendría siendo nuestro primer índice hormonal a tener con urgencia nivelar para que nuestro sistema inmune no se vuelva loco. Quiero comentarte todo lo que hice por mí y replico para ayudarte en este proceso. Primero, desintoxicación. Debemos entender que una enfermedad autoinmune tiene por característica el estrés oxidativo, lo que significa que estamos intoxicados por dentro y nuestro sistema inmune se defiende ante tanta toxicidad que le damos mediante los agentes químicos que ingerimos y utilizamos también externamente. Un medicamento alópata es un agente externo, no metabolizable y altamente tóxico. Nuestro hígado, entre sus múltiples funciones, está la de desintoxicar, pero el remedio farmacológico solo empeora la situación. Es por ello que para desintoxicarnos deberás tener un plan de acción con un nutricionista calificado para emprender el camino de la desintoxicación apropiada a tu condición. El ayuno, el cual detallo más adelante, será una de las mejores formas de hacerlo. Respecto a la nutrición, desde el punto de vista, debemos entender que la dieta occidental es altamente tóxica, por lo que tendrás que evaluar la forma en la cual te estás alimentando. Para ello, más adelante, te voy a indicar cuál es la mejor forma de nutrirse para las enfermedades autoinmunes. La resolución de los trastornos postraumáticos mediante ejercicios específicos es el último pero el más importante de todos a resolver psicológicamente. Así como debemos desintoxicar el cuerpo, también tendremos que desintoxicar la mente. Esto porque nuestro sistema glandular segrega hormonas y neuropéptidos que pueden ser altamente nocivos para el cuerpo. Verás, los pensamientos y sentimientos, conscientes de ello o no, y especialmente el estrés, crean una relación biológica
en el cuerpo que nos puede enfermar gravemente. Es un hecho reconocido que más del 80% de las enfermedades tienen un origen de característica psicosomática. Y lo que descubrí es que la espondilitis anquilosante es una enfermedad de característica postraumática, por lo que el factor estrés es desencadenante en su origen y manifestación, independiente del factor HLA-B27. De ello me encargaré de guiarte al respecto más adelante. La dieta occidental contiene abundantes grasas saturadas y trans, azúcares, alimentos procesados y pesticidas ambientales, y carece de fibras. La dieta occidental se ha asociado con la obesidad y con afecciones inflamatorias, metabólicas e autoinmunes como la diabetes, tanto de tipo 1 y 2, y especialmente las llamadas enfermedades autoinmunes. Como he dicho anteriormente, el sistema inmune no te está atacando con la inflamación, sino te está protegiendo de tanta basura que le estás metiendo. Los alimentos altamente procesados, las grasas omega 6 y los azúcares son proinflamatorios. Por lo tanto, una dieta antiinflamatoria procurará primero cambiar el pH ácido en el cuerpo, luego eliminar los azúcares y aumentar los aceites del tipo omega 3, que son altamente antiinflamatorios. Comer una dieta occidental deteriora el sistema inmunológico en el intestino, de manera que podrían aumentar el riesgo de infección y enfermedad inflamatoria intestinal. Recordemos que el 70% del sistema inmune se encuentra en el intestino. Por lo tanto, el origen de tu espondilitis anquilosante y artritis reumatoide, entre otras enfermedades, se encuentra en el intestino. Si insistimos en los medicamentos alópatas, estos crearán mayor fisuras en las paredes de los intestinos, por lo que la solución del médico puede transformarse en una actividad iatrogénica, empeorando la condición a largo plazo. A la vez, el intestino está conectado con nuestro cerebro, por lo que las situaciones de estrés agudo o crónico también pueden romper la barrera intestinal, tanto como un simple caramelo de azúcar o el mismo gluten. Cuando el estrés es crónico por un postraumatismo psicológico, la población bacteriana del intestino también se enferma y las paredes del intestino se fisuran de igual manera. Una condición de estrés hace que se active el sistema nervioso simpático, desactivando las funciones digestivas y preparándose para el ataque o huida. Es por esto que hasta la comida más saludable del mundo, aunque sea antiinflamatoria, puede caernos mal cuando el cuerpo se encuentra en alerta causada por el estrés. Dicho de otra manera, el estrés es el enemigo invisible que causa la gran mayoría de las patologías contemporáneas. Este es uno de los puntos clave en la alimentación, pues hay personas que siguen una dieta antiinflamatoria. No obstante, siguen igual con el intestino averiado. ¿Por qué sucede este fenómeno? La razón la tiene la psicosomática. Como el intestino está conectado con el cerebro, los distintos estados emocionales alteran la pared intestinal tanto como la población de la macrobiota. Para revertir una condición inflamatoria, deberíamos entonces tratar todos nuestros trastornos psicológicos, cambiar nuestra alimentación y agregar además la eliminación de todo agente inflamatorio, no solamente azúcares y grasas omega 6, sino gluten y lactosa también. Las terapias energéticas trabajan sobre los campos sutiles del cuerpo que, aunque no los veamos, existen y están presentes en cada célula de nuestro cuerpo. Es un hecho que cada célula, cada molécula son un conjunto de átomos que en su estructura más elemental es energía. Existen muchos tipos de energía dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, a través de la metabolización de los alimentos, el cuerpo se encarga de producir ATP, que es energía disponible para las funciones del organismo. Entendemos entonces que el alimento no solo nos da estructura, sino energía. Parte de esta energía es el ATP, pero también existe energía magnética, eléctrica, entre otros.
Somos un campo electromagnético y cada vez que estamos enfermos, nuestro campo electromagnético está también averiado. Aquí puede ser muy válido algunas terapias sutiles como el biomagnetismo, por ejemplo. Existen algunos pares biomagnéticos específicos para la espondilitis anquilosante, dividido en 4 fases o etapas. Estas pueden ser para cualquier enfermedad artrítica incluso. Fase 1. Pares para enfermedades autoinmunes. Fase 2. Pares para las enfermedades osteomusculares. Fase 3. Pares para la bacteria Pneumonae más reservorios y el virus Epstein-Barr. El Dr. Ebringer asume que la Klebsiella pneumoniae es la causante de la inflamación al entrar al torrente sanguíneo desde las paredes del intestino. No obstante, este estudio está todavía un poco incompleto, ya que tanto la Klebsiella pneumoniae como otras bacterias que ingresan al torrente sanguíneo se asocian a un virus llamado Epstein-Barr. Este virus está presente en la mayoría de las enfermedades reumáticas. Tanto para la espondilitis como para la artritis reumatoide, podemos anular la acción del virus con los pares biomagnéticos. Recordemos que los virus se activan dentro de un terreno cuyo pH es ácido. Por lo tanto, si cambiamos nuestro terreno de pH ácido a un pH alcalino mediante la alimentación y junto a los pares biomagnéticos, podemos inactivar el virus, eliminar la acción de las bacterias Klebsiellas. Para este último, presta mayor atención a la dieta de Ebringer que presento más adelante. El Dr. Ebringer propone que para producirse una enfermedad autoinmune tiene que darse unas determinadas condiciones: la existencia de un terreno genético propenso y unas circunstancias ambientales específicas. En el caso de la espondilitis anquilosante, el terreno genético sería la presencia del antígeno HLA-B27 y la circunstancia ambiental sería la acción patológica de la Klebsiella pneumoniae, que se encontraría colonizando la flora intestinal de forma anómala y ocasionaría una disbiosis intestinal. Dicha disbiosis, según Ebringer, provocaría la producción de anticuerpos con reacción cruzada contra antígenos propios de las articulaciones o del intestino. El almidón favorece el desarrollo de Klebsiella pneumoniae en la flora intestinal. Una dieta libre de almidón facilitaría la corrección de la disbiosis, por tanto impediría la perturbación de la enfermedad autoinmune. La hipótesis de Ebringer habría que añadir que la Klebsiella como bacteria ataca la inmunidad junto al virus Epstein-Barr, por lo que para anular el virus debemos cambiar el terreno biológico mediante la alimentación. Especialmente este último punto, ya que la disbiosis intestinal y las fisuras del intestino se producen también por el estrés psicoemocional del individuo. El estrés crónico está muy relacionado con el intestino. En la espondilitis anquilosante, como en la gran mayoría de las enfermedades autoinmunes, el origen de la enfermedad se encuentra en el intestino. Es increíble cómo este órgano es afectado por los patrones del estrés. Cuando nos sometemos a un examen introspectivo y conectas con los patrones subconscientes, empiezas a darte cuenta que tu intestino empieza a manifestar dolor, movimientos erráticos, etc. Existe la pregunta en la psicosomática que dice: ¿quién piensa primero? ¿El cerebro o el intestino? Una de las acciones a realizar también fue entender que la forma que comemos viene determinada por nuestros ancestros. Para algunas personas la dieta vegana vegetariana les irá muy bien, pero a otras no. Llevamos más de 300.000 años de historia como humanidad y solo 5.000 a 8.000 años donde el ser humano ha desarrollado la agricultura. La determinación del grupo sanguíneo es crucial. Si eres del grupo A, B o AB, sin duda puedes ser vegetariano o vegano, pero si eres del grupo O, entonces debes consumir proteína animal. En mi caso, fui vegetariano por muchos años, más que nada por un tema compasivo y ético frente a los animales. No obstante, esta forma de alimentarme me enfermó. El entender que mi genética expresaba las características de un cazador-recolector, es decir, grupo sanguíneo O, me obligó a reformular mis creencias y valores.
Lo interesante del cambio de alimentación basada en el grupo sanguíneo es que los dolores y procesos inflamatorios disminuyeron notablemente, pues me estaba conectando con la forma en la que mis ancestros se alimentaban. Lo que llama la atención es que la gran mayoría de personas que sufren enfermedades autoinmunes son del grupo O. Y estas personas no pueden consumir alimentos que le van a crear problemas inmunitarios porque se le va a alterar la macrobiota intestinal. Debemos entender que el 70% de la inmunidad está en el intestino. Hay dos factores que estresan el intestino: el estrés psicológico, por algo que se le llama el segundo cerebro, y la alimentación. Entonces, cuando se altera la macrobiota y se crean fisuras en el intestino, comienzan las enfermedades autoinmunes. De esto se desglosan dos tipos de nutrición ideal para revertir los procesos inflamatorios autoinmunes: la dieta paleo y la dieta keto. La dieta paleo, o llamada también AIP, se basa en que las condiciones autoinmunes son causadas por el intestino permeable, que ahora se conoce médicamente como permeabilidad intestinal alterada. La teoría dice que pequeños agujeros en el intestino dan lugar a que los alimentos se filtren en el cuerpo. Se cree que esto ocasione que el sistema inmune reaccione de forma exagerada y comience a atacar los tejidos corporales por error. Al comer alimentos ricos en nutrientes y evitar los inflamatorios, la dieta AIP tiene como objetivo sanar cualquier agujero en el intestino. Esto se piensa y ayuda a restablecer el sistema inmune, prevenir la respuesta autoinmune, reducir los síntomas de enfermedades autoinmunes, prevenir la aparición de enfermedades autoinmunes secundarias. En este tipo de alimentación debemos excluir los alimentos proinflamatorios como por ejemplo las grasas trans y exceso de aceites omega 6, carbohidratos como almidones, sacarosa, fructosa, etc. Recomiendo hacerte asesorar por un nutricionista que aplique un protocolo autoinmune para estos casos. Lo mismo ocurre con la dieta keto o cetogénica, muy recomendada para estos casos. El principio radica que los azúcares producen altos grados de inflamación y que las grasas son el combustible energético metabólico mediante cetosis. El resultado también ha demostrado una mejoría en los procesos inflamatorios del cuerpo. En ambos casos, han sido las dos formas de alimentarme que por años han permitido que mi salud retornase en el tiempo. Al igual que ocurre con el aparato digestivo, durante un ayuno el sistema inmunitario también descansa. De esta manera, se da tiempo para regenerar y restaurar gran parte de los procesos de tipo inmunitario que afectan al cuerpo, como las enfermedades autoinmunes. Esta afección puede mejorar exponencialmente con el ayuno intermitente. Eso sí, debemos dejar muy claro que el ayuno no es la cura de estas enfermedades, pero sí es capaz de ayudar a que mejore la capacidad del organismo para enfrentarse a ellas. El ayuno no es la cura milagrosa de estas enfermedades, pero sí es capaz de ayudar a que mejore la capacidad del organismo para enfrentarse a ellas. Cuando hablamos de ayuno de más de 72 horas, se activan todas las rutas metabólicas para llevar a cabo la autofagia, que es cuando el cuerpo se empieza a comer a sí mismo. De esta manera se reciclan las células y las nuevas son capaces de enfrentar virus, bacterias, hongos, parásitos, etc., de una manera mucho más eficiente. Estas nuevas células regeneradas también pueden enfrentar enfermedades autoinmunes como esclerosis múltiple, hipertiroidismo, artritis reumatoide, de una forma más competente. Después de estar unas horas sin comer, el organismo es capaz de hacer una regeneración de células a nivel gástrico y de las mucosas intestinales, promoviendo una mejora en todo el ecosistema intestinal. El metabolismo también está relacionado al sistema inmune, con lo cual practicar ayuno supone una disminución de los niveles de glucosa e insulina.
haciendo al cuerpo más eficaz de enfrentar patologías metabólicas y enfermedades autoinmunes. Practicar el ayuno obliga al cuerpo al descanso. Cuando descansamos, habilitamos nuestro sistema nervioso parasimpático y es en este estado donde nuestra inmunidad funciona óptimamente. Hay una relación directa entre el sistema nervioso autónomo y la inmunidad. Mientras estemos estresados, el sistema inmune estará fuera de control. Esto se debe a que el cortisol, que es la hormona del estrés, puede estar muy elevada, lo que hace que el sistema inmune se altere por acción del sistema nervioso simpático. Cuando dormimos y segregamos la melatonina, esta hormona se encarga de mantener los estados de reposo del cuerpo. No tienes que suplementarte con melatonina. Debes darle al cuerpo el descanso diario para que las funciones biológicas se normalicen y puedan reparar el daño. Verás que gran parte de la inmunidad depende del sistema nervioso autónomo. Muchos de los procesos inflamatorios pueden ser apagados cuando salimos del estrés crónico y superamos un estrés postraumático. Pero de este punto hablaré un poco más adelante. Incluso el entorno puede empeorar o mejorar una condición autoinmune. Por ejemplo, el frío activa la inmunidad, el calor la calma. Por ejemplo, hay personas que se dan baños de agua fría para activar la inmunidad. Pero por el contrario, cuando el sistema inmune está vuelto loco, debemos modularlo, no suprimirlo. El calor en este caso crea una relajación del cuerpo y ayuda a que la expresión del sistema inmune se normalice. Verás que para muchas cosas tendremos que usar el sentido común, que es gratis y no lo venden en las farmacias. También debemos ayudarnos con terapia ortomolecular. Desde el punto de vista de la suplementación, expongo aquí aquellos elementos que nuestro cuerpo debe proveer para ayudar a revertir el curso autoinmune. Para ello elegí las principales que me ayudaron en este proceso. 1. El magnesio. Entre las múltiples funciones que el magnesio tiene, voy a destacar la que a nosotros nos interesa. Primero, tiene la capacidad de reparar el ADN, importante para la expresión del antígeno HLA-B27 en caso de la espondilitis, pero esencial para la expresión genética en cualquier enfermedad autoinmune. 2. Destaca el rol que juega en la metabolización de la vitamina D3, la capacidad de regular el sistema nervioso autónomo, pues con un sistema nervioso autónomo equilibrado, el sistema inmune puede modularse. Recordemos que el sistema inmune depende directamente de la actividad del sistema nervioso autónomo. 3. Esta noticia es muy importante para los espondilíticos y los enfermos de osteoporosis, pues el magnesio reorganiza el calcio en los huesos, es decir, saca donde hay en exceso y los coloca donde falta. La vitamina K, por su parte, cuando queremos llevar la vitamina D a niveles terapéuticos, es decir, sobre un rango superior a 50 ngml, es requerida la suplementación de la vitamina K para evitar que el calcio se deposite en las arterias y sobrecargue al riñón. Vamos a necesitar este suplemento para que la vitamina D haga su trabajo. Luego tenemos a la vitamina D, que es sin duda nuestra vitamina u hormona preferida para cualquier enfermedad autoinmune, pues en niveles terapéuticos, es decir, por sobre los 50 ngml, cumple una importante labor inmunorreguladora, siendo nuestro producto estrella a la hora de modular el sistema inmune, la expresión genética como los procesos inflamatorios, siendo junto con la alimentación la mejor forma de entregarle a nuestro cuerpo las herramientas para revertir los procesos inflamatorios causados por la inmunidad. Para una persona normal, los valores de 30 ngml suelen ser favorables de acuerdo a la medicina contemporánea. No obstante, para una persona con enfermedad autoinmune requerimos un rango mayor que oscile entre los 50 y 100 ngml. No te preocupes por la toxicidad. Mientras no supere los 150, el rango terapéutico siempre estará a tu favor. Solo debes procurar mantenerte en ese rango todo el tiempo, porque en ese rango es en que la inmunomodulación es activa. Así no necesitarás de inmunosupresores de alto costo. Pero si vas a optar por el sol,
Para la obtención de la vitamina D, cuida que tu bloqueador solar no tenga filtro UVB, porque son estos rayos solares los que al contacto con la piel activa la hormona. Pero no solo la vitamina D nos va a inmunomodular, sino también, al igual que el magnesio, regulará la expresión genética. Por otro lado, tenemos la L-glutamina, que es un aminoácido esencial para la reparación del intestino permeable. Esto lo ocuparemos solo en la fase final. Cuando hemos ya cambiado nuestra alimentación, no habremos de consumir ningún alimento proinflamatorio. Por otro lado, tenemos los probióticos. Lo mismo ocurre en este caso. Usaremos probióticos seleccionados para repoblar nuestra flora. Para ello, te recomiendo hacerte asesorar por un buen nutricionista especialista en enfermedades autoinmunes. Por último, los ácidos grasos omega 3. Entre los múltiples beneficios, destacamos para nuestra condición de salud es que es un potente antiinflamatorio. Junto con ello deberemos reducir al máximo las grasas omega 6 que tanto tenemos en excesos, pues son proinflamatorias. El omega 3 va a trabajar en conjunto con la vitamina D en revertir los procesos inflamatorios. A continuación vamos a hablar sobre los aspectos psicoemocionales. A partir de este punto ya entramos en tierra fértil. Ahora que puedes hacer mucho para revertir tu proceso autoinmune a través de la alimentación y la suplementación, debemos entender que el cuerpo humano no es caprichoso. Nos enfermamos por causas directas e indirectas. El médico convencional te dirá que no hay solución a tu padecimiento. Esto no es una condena, es solo falta de conocimiento. Entendámoslo desde este punto de vista. Los médicos tienen una formación de salud basada en marcos filosóficos materialistas. Por lo tanto, sostienen aún que las enfermedades son causadas por agentes patógenos. Y muchas veces no tienen idea de su origen. No cabe duda que son una gran ayuda en muchos casos, pero si revisas la malla curricular de cualquier facultad de medicina alrededor del mundo, te vas a dar cuenta que no tienen una formación acabada de la alimentación y no la incluyen como forma preventiva. Pero además no tienen formación alguna en psicosomática, lo que hace desconocer que la biología del cuerpo cambia en función de los patrones psicológicos conscientes y subconscientes. Esto está demostrado desde ya a través de la psiconeuroinmunología. Las enfermedades incurables no existen. Cuando escuchamos la palabra incurable, significa curable por dentro. Por ejemplo, el Dr. Bernard Siegel, oncólogo norteamericano, empezó a estudiar los casos de remisión espontánea en aquellos enfermos de cáncer, incluso algunos ya terminales con metástasis. ¿Qué ocurre con estas causas milagrosas? Bernard Siegel entrevistó a las personas recuperadas. La conclusión fue un proceso de sanación psicoemocional de último recurso, lo que hizo que la biología del cuerpo haya cambiado. Verás que hasta los milagros tienen una explicación científica. Pues bien, hasta aquí todo lo podrás manejar con un especialista en nutrición, que te ayudará en tu 50% de recuperación. Desde aquí en adelante es donde expongo la sanación cuerpo-mente, que es sin duda el otro 50% requerido para revertir cualquier enfermedad. Es cierto que la toxicidad alimenticia nos puede enfermar porque modifica nuestro pH interno, acidificándolo y permitiendo que aparezcan enfermedades. Pero nuestros estados emocionales conscientes o subconscientes crean el mismo efecto. Dicho de otra manera, no comemos solo comida, sino que comemos pensamientos y emociones. Las emociones son reacciones biológicas de patrones muchas veces inconscientes. Las emociones disparan hormonas, neuropéptidos, etc., que pueden modificar nuestra biología. Pero detengámonos en el caso de la autoinmunidad. Psicológicamente hablando, la inmunidad es nuestro sistema de defensas. Entonces, ¿de qué te estás defendiendo? ¿Te sientes atacado o hay alguna amenaza real? Lo primero que debemos entender es que estamos altamente estresados, con altos niveles
de estrés, el nivel de cortisol nos mantendrá en una constante alerta. El sistema nervioso simpático modificará la respuesta inmunitaria hacia una exacerbación de su comportamiento, creando entonces la autoinmunidad. En el desarrollo de las enfermedades autoinmunes participan factores genéticos, hormonales y ambientales. Entre los factores ambientales destaca por su enorme impacto el estrés psicológico, que interviene en el proceso de la enfermedad a través de diferentes mecanismos. A nivel fisiológico, el estrés dispara en nuestro organismo una respuesta de activación de 3 sistemas que se encuentran interconectados: el sistema nervioso autónomo, el sistema neuroendocrino y el sistema inmune. El modelo explicativo del efecto del estrés sobre estas enfermedades plantea que una interacción disfuncional entre los sistemas mencionados, motivado por el estrés, puede ser la causa de diversas patologías autoinmunes. En el caso de la espondilitis anquilosante, está acompañado de una infravaloración de la personalidad y bloqueo sistemático de la voluntad, lo que hace que tenga que llevar una carga emocional muy grande. Por esto es que la columna se encorva y se vuelve rígida, porque psicológicamente está soportando el peso de su clan familiar. No tiene la capacidad de poner límites. El enfermo de espondilitis anquilosante tiene un perfil altamente culposo y restringido consigo mismo. Este es el aspecto más importante. Puedes alimentarte muy bien, pero si no haces algo por trabajar los patrones inconscientes que está reflejando tu cuerpo con el síntoma, entonces sí será una enfermedad incurable. Cuando entendí este proceso, procuré revertirlo a la brevedad. Las herramientas como psicólogo me ayudaron a hacerlo. Y hoy, como expaciente, ayudo a muchos a superar este estrés inconsciente tanto en enfermos de espondilitis como artritis reumatoide, como también otras enfermedades autoinmunes, pues el factor estrés es común en todos ellos. Por otra parte, para lograr determinar el desencadenante del estrés, se hace necesario analizar la posible raíz de este fenómeno que a todos nos afecta en algún momento de nuestra vida: la infancia, pues es el periodo más vulnerable para el ser humano, donde se imprimen los trastornos en la memoria. Nuestra mente subconsciente es literal. Puedes imaginar un objeto o verlo con tus propios ojos y vas a reaccionar de la misma forma. Por ejemplo, si imaginas un limón y que te echas en la boca su jugo, vas a segregar saliva de la misma forma que si el limón fuera de verdad. Con los trastornos de estrés postraumáticos, o llamados también TEPT, TEPT, que se encuentran almacenados en la memoria inconsciente y que repercuten como patrones subconscientes, ocurre el mismo fenómeno. Tu biología conecta mediante el hipotálamo, accionando las hormonas y neurotransmisores, que cambiarán la biología y nos enfermarán. Por esto es que la génesis de la gran mayoría de las enfermedades autoinmunes se encuentran en los trastornos de estrés postraumáticos TEPT, las cuales no están resueltas. No importa el nombre de la enfermedad, la causa está en la misma raíz: los TEPT. Entonces, si tenemos un TEPT no resuelto, más una predisposición genética y malos estilos de vida como una malnutrición, entonces la enfermedad se hará presente. Caso contrario, si queremos sanarnos verdaderamente, recurriremos a métodos nutricionales como psicológicos para resolver la raíz del problema. Este tipo de trastornos afectan los sistemas corporales, incluida la función inmunológica, con la consiguiente susceptibilidad ante la aparición de otras enfermedades, como por ejemplo los trastornos autoinmunes. Este principio está basado en la psiconeuroinmunología. Debemos llegar a la mente inconsciente, conectar con los impactos traumáticos y resolverlo desde distintas estrategias psicológicas.
El hecho de contar con las herramientas terapéuticas me sirvió para llegar al fondo del asunto. En mi caso particular, había un TEP de la infancia no resuelto. Verás, el inconsciente se manifiesta mediante síntomas. Incluso hay personas que se hacen exámenes de laboratorio y los resultados aún no se ven alterados, pero las sensaciones corpóreas hablan mucho de nuestros trastornos. Debemos ver el síntoma no como un enemigo el cual evitamos sentir por el dolor que se siente, sino por el contrario, es una alerta de la mente inconsciente que nos obliga a ser conscientes estos trastornos para resolverlos mediante la cognición de las mismas. Verás, como los síntomas empiezan a irse lenta y gradualmente. Mientras no nos hagamos consciente del inconsciente, el síntoma estará presente, enfermando cada vez más al cuerpo. Por ello es que todas las enfermedades son reversibles cuando las tratamos a tiempo y llegamos a la causa raíz del problema. El cuerpo no es una sumatoria de los órganos, es la expresión del inconsciente. En la medicina china, por ejemplo, hay estados emocionales que impactan sobre algunos órganos. Por ejemplo, el miedo impacta sobre el riñón, el rencor sobre el hígado, la tristeza sobre el pulmón. En el caso de las enfermedades autoinmunes, la medicina china indica que es un síntoma bi, es decir, un impacto por un trastorno psicológico muy profundo que altera el espíritu en el corazón, asociado también al hígado y al riñón. Esta sabiduría ancestral de más de 5.000 años de antigüedad está muy conectada con la psicosomática. Tratar los trastornos de estrés postraumáticos TEPT de forma correcta es la función principal que tenemos en la Academia Psicosomática. La entrega de herramientas psicoterapéuticas para resolver estos trastornos asociados a las distintas enfermedades que allí ocurren, desde un simple resfriado hasta un cáncer o una artritis reumatoide. La psiconeuroinmunología parte de la base que las emociones provocan cambios tanto a nivel del sistema hormonal como inmunitario, y a su vez considera que el sistema nervioso, inmunitario y endocrino interaccionan con las bacterias que tenemos en nuestro intestino. Por lo tanto, estos tres sistemas están condicionados por el estado de la microbiota intestinal. Si el 70% de nuestro sistema inmune está en nuestro intestino y el intestino se le considera el segundo cerebro, es muy claro y evidente que los procesos emocionales, tanto conscientes o no, como también los trastornos de estrés postraumáticos TEPT, van a afectar al intestino y por conclusión al sistema inmune. Veamos un claro ejemplo de la relación cuerpo-mente. Cuando las células del sistema inmune fabrican sustancias inflamatorias por la causa que sea, por ejemplo, al contraer el virus de la gripe, provoca que nuestro cuerpo tenga una reducción significativa de los niveles de serotonina y dopamina, las conocidas sustancias relacionadas con el estado de ánimo. En relación a esto, también se produce el mismo efecto a la inversa. Los estados inflamatorios afectan de forma negativa al ánimo, pero un bajo ánimo causado por estrés y no por causas inflamatorias aumenta los niveles de histamina en el cuerpo y esto puede favorecer altamente el estreñimiento o al colon irritable. Otro ejemplo más cercano sería el exceso de ingesta de estimulantes podría elevar el cortisol en la sangre y con ello desequilibrar el sistema inmunitario creando un efecto autoinmune. Del mismo modo, vivir episodios de alto estrés provoca la misma elevación del cortisol en sangre y alteración del sistema inmune. Lo peor de todo es que los trastornos de estrés postraumático producen el mismo equilibrio aunque estemos en un aparente reposo. Una terapia basada en la psiconeuroinmunología holística ayuda, una vez que hemos superado los trastornos de estrés postraumático, a provocar los estímulos necesarios para que el cuerpo responda favorablemente hacia una sanación efectiva. Para ello también utilizamos algunas técnicas de programación neurolingüística para fortalecer los patrones adquiridos y que estos respondan posteriormente de forma automática,
sin la necesidad de evocarlos voluntariamente. Romper los patrones adquiridos no es una tarea fácil. Por ejemplo, se nos puede decir que tenemos una enfermedad hereditaria, pero eso no es condenatorio. Lo que realmente se nos está diciendo que dentro del árbol generacional estamos heredando patrones psicológicos subconscientes que se encuentran activos provocando el síntoma. Una vez que los hemos detectado, procedemos a provocar la desestimulación de la misma. Esto se produce cuando hemos logrado un cierto nivel de neuroplasticidad que permita corregir los patrones subconscientes que están provocando el síntoma. De esta manera, logré revertir en su totalidad esta enfermedad. Progresivamente, el dolor comenzó a desaparecer y la enfermedad desapareció. Hoy solo quedan vestigios del daño que en algún momento dejó el paso de esta enfermedad por mi cuerpo, durante largos 20 años, pero que hoy lo veo como un maestro que me enseñó a mirar adentro para corregir la causa de su manifestación. El mayor riesgo con la medicación que tenemos es el siguiente. Los medicamentos son elementos químicos no metabolizables por nuestro organismo, por lo que genera una sobrecarga en distintos órganos como el hígado y los riñones en eliminarlo. ¿No estamos ya intoxicados con tanta comida basura, elementos químicos en los alimentos como los preservantes, saborizantes, etcétera, que ahora le sobreexigimos al cuerpo eliminar los medicamentos? Estos, por más que puedan promover un alivio sintomático, son altamente tóxicos para nuestro organismo. Si deseamos sanarnos, tendremos que desintoxicarnos. El problema con el uso de medicamentos es que promueve la aparición de otras enfermedades causadas por este nivel de intoxicación. A esto le llamamos iatrogenia. La iatrogenia es un daño no deseado ni buscado en la salud, causado o provocado como efecto secundario inevitable por un acto médico legítimo y avalado, destinado a curar o mejorar una patología determinada, pero que finalmente empeora la salud porque crea secundariamente otras enfermedades. La iatrogenia deriva de la palabra iatrogénesis, que tiene por significado literal provocado por el médico, que por lo general puede ser producido por una droga o recetado o realizado por algún profesional de la salud. Hoy en día, muchas enfermedades son de características iatrogénicas. ¿No tenemos ya bastante? Si deseamos emplear algún protocolo profesional de desintoxicación, tendremos que tener en cuenta el factor iatrogénico del medicamento, el que podría incluso crear una enfermedad autoinmune adicional. Conclusión. Las enfermedades autoinmunes son reversibles. La nutrición es fundamental en la salud y en el combate de cualquier enfermedad. Aporta en gran medida a la sanación de muchas enfermedades, cerca del 50%. Sin embargo, no lo es todo. Recurrir a un especialista en nutrición integral de característica antiinflamatoria será nuestro punto de partida y nuestra responsabilidad. Pero para sanar una enfermedad de raíz tendrás que enfrentarte a los dolores más profundos del alma, porque el cuerpo físico, mediante una acción psiconeuroinmunológica, cambia la biología de nuestro cuerpo, y esto se debe a que nuestro cuerpo reacciona físicamente de igual manera frente a los estímulos de los sentidos como a los patrones subconscientes sin distinción alguna. Es decir, que las emociones no asimiladas a largo plazo pueden socavar la salud humana tanto como una malnutrición. Es por ello que un síntoma es una alerta multifactorial que debemos entender y atender. ¿Te has preguntado el por qué muchas personas comen muy mal y nunca se enferman? En cambio, muchos comen adecuadamente y viven enfermos. Los trastornos de estrés postraumático son la clave a la hora de sanar una enfermedad crónica. Somos seres íntegros y no la suma de nuestras partes. La forma en que debemos observar la enfermedad es desde un prisma cuerpo-mente.
No podemos desentender los aspectos mentales, ni menos darle una baja categorización. No estás enfermo, estás intoxicado y traumado. Si te desintoxicas y tratas tus trastornos psicológicos, no puede haber enfermedad. Lo digo como psicoterapeuta, como también como expaciente que sufrió los dolores y la angustia de vivir como enfermo por muchos años sin respuesta médica favorable. Sé perfectamente lo que se siente. Las expresiones genéticas son moduladas por medio del medio psicológico del individuo. Por lo tanto, tenemos el control de nuestros genes cuando resolvemos nuestros trastornos. Si me preguntas si hay algo en específico que me ayudó en este proceso de sanación, déjame decirte que no existe la píldora mágica, pues es la sumatoria de todas las cosas, pero te lo resumo en dos: alimentación y sanación de los trastornos de estrés postraumáticos. Que este testimonio te sirva como una guía orientativa para evaluar tus posibilidades de sanación ante el padecimiento que tengas. Estaré aquí para ayudarte. Un abrazo y que te recuperes pronto. Y no lo olvides, quien se conoce a sí mismo tiene las llaves de su salud.